Los gabinetes eléctricos, también conocidos como envolventes universales, son la principal defensa de nuestros sistemas eléctricos ante factores como el clima, la humedad o los golpes. Además, protegen a las personas que trabajan en el área donde se encuentran los tableros eléctricos, aislándolos de las descargas eléctricas que estos componentes podrían representar. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios, Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer servicios y productos de automatización industrial, entre ellos los gabinetes eléctricos industriales, con una amplia variedad de características. El día de hoy vamos a dar un recorrido por las diferentes alternativas que existen en cuanto a gabinetes eléctricos, para poder identificar cuál es la opción ideal de acuerdo a nuestras necesidades, así como los sistemas de climatización para garantizar que los elementos al interior de los gabinetes se encuentren trabajando en la temperatura ideal. Para poder elegir el gabinete ideal, vamos a ir resolviendo las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué ambiente voy a colocar el gabinete? A partir de esta pregunta podremos definir un punto importante: ¿de qué material va a ser nuestro gabinete? Teniendo como alternativas los gabinetes de acero al carbón, los gabinetes de acero inoxidable y los gabinetes de materiales anticorrosivos como el poliéster y la fibra de vidrio. Cuando nos encontramos en un ambiente que no implique condiciones extremas como una bodega o un almacén con temperaturas moderadas, sin exponerse a la lluvia, salpicaderas o a la humedad constante, podemos pensar en gabinetes de acero al carbón. Por el contrario, en condiciones de mucha humedad o salinidad, como las fábricas cerca del mar o las plataformas petroleras, debemos inclinarnos por los envolventes de acero inoxidable. La industria alimenticia, química, farmacéutica, en estas las normas nos dictan que los gabinetes deben de ser de acero inoxidable, ya que están expuestos a constantes salpicaduras de agua o químicos. Incluso en la industria alimenticia los gabinetes son lavados constantemente con agua a presión. Esto lo hacen incluso diariamente. Además, es importante que los gabinetes no emitan ningún tipo de contaminante por corrosión que pudiera afectar a los productos. Los gabinetes pueden ser fabricados con diferentes calibres de lámina, y en el caso de los gabinetes de acero al carbón, son pintados con pintura electrostática para garantizar al máximo la durabilidad. Ahora bien, si nos encontramos en un ambiente de condiciones corrosivas muy agresivas, climas extremos o que deban de cumplir con características dieléctricas, podemos pensar en los gabinetes fabricados en poliéster o en fibra de vidrio. Independientemente del material del que están hechos los gabinetes, tienen diferentes niveles de sellado, y estos se identifican a partir de su grado IP. El grado de protección IP indica la permeabilidad que estos contenedores tienen sobre elementos sólidos y líquidos, apoyándose de dos números. El primero indica la capacidad de retener los sólidos como la tierra o el polvo, y el segundo se refiere al grado de protección contra líquidos. Por ejemplo, un gabinete con grado de protección IP44 sería un gabinete que no permite la entrada de partículas de polvo mayores a 1 milímetro, ni el ingreso de agua cuando pueda haber un goteo sobre el mismo. En cambio, un gabinete de grado de protección IP66 es un gabinete que no permite la entrada de ningún tipo de polvo y que soporta estar bajo chorros de agua muy potentes. También podemos apoyarnos de niveles de resistencia mecánica, el grado IK, y el cumplimiento a certificaciones como NEMA o la certificación JEC, para definir las condiciones en las que podemos someter el gabinete. La segunda pregunta que debemos respondernos es: ¿qué vamos a contener? A partir de esta pregunta podemos definir el tamaño de nuestro gabinete. Existen gabinetes muy pequeños para contener apenas 1 o 2 elementos eléctricos, y grandes gabinetes que pueden ser modulares y abarcan varios metros tanto de altura como de longitud. Podemos colocar complejos sistemas eléctricos en ellos. Las medidas normalmente vienen expresadas en milímetros o en pulgadas y expresan sus tres dimensiones: la altura, el ancho y su profundidad. Recordando siempre que debemos contemplar el espacio suficiente para nuestros elementos eléctricos, el espacio para el cableado, incluyendo las clemas que pudieran llegar a necesitar, y los espacios libres que los fabricantes de los elementos eléctricos nos recomienden para garantizar las condiciones de seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas. La pregunta número 3 es: ¿cómo y dónde voy a montar mi gabinete? Para esto tenemos diversas opciones. La alternativa más común son los gabinetes de montaje en pared. Este tipo de gabinetes vienen formados por una caja de acero doblado y soldado en su totalidad. Pueden tener una sola puerta que abra a la izquierda o que abra a la derecha, o incluso puede ser reversible o desmontable,
Pueden tener más de una puerta, pueden tener incluso una ventana para observar al interior sin tener que abrir la puerta. Existen también los gabinetes autosoportados, que están pensados para utilizarse colocados directamente sobre el suelo. Tienen características similares respecto de sus puertas, sus bisagras, las chapas y las ventanas. Finalmente, tenemos los gabinetes modulares, que pueden construirse de acuerdo a lo que el entorno nos solicite. Estos vienen separados por su estructura, las tapas superior e inferior, sus puertas, las tapas laterales, que pueden ser retiradas buscando unir varios gabinetes de acuerdo a las necesidades. Los gabinetes también pueden tener partes móviles para montar las pantallas o los teclados para volver más ergonómicos los espacios de trabajo. Finalmente, vamos a echar un vistazo a los accesorios que los gabinetes pueden llevar. Portadocumentos para colocar en las puertas con manuales, diagramas o archivos relacionados a las máquinas. Sistemas de iluminación para facilitar los ajustes o mantenimientos al interior de los gabinetes. Cajas Loto que contienen los bloqueos y etiquetas de seguridad que podrían requerirse para el gabinete en caso de llevar a cabo un mantenimiento. La climatización de un gabinete eléctrico consiste en crear las condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema. Se dice que un equipo trabajando dentro de un gabinete a 35 grados puede durar 10 años, pero si este se encuentra a 45 grados, su vida útil se reducirá a solo 5 años. Este calor en los gabinetes eléctricos puede ser provocado por factores internos como las fuentes de energía, transformadores, variadores de frecuencia, drives y procesadores que irradian calor al estar funcionando, o por factores externos como la exposición solar, entornos con temperaturas altas o encontrarse cerca de hornos, sistemas de fundición y soldadura. Es importante que tengamos en cuenta que al climatizar un gabinete debemos garantizar que todas las condiciones se cumplan sin afectar de otras formas. Por ejemplo, puede pasar que cuando tenemos un gabinete con problemas de temperatura elevada, hagamos pasar aire frío a través de él para neutralizar esta condición. Sin embargo, cuando no se resuelve de la manera correcta, en el aire podríamos acarrear humedad que se condense en el interior del gabinete, provocando cortocircuitos por las acumulaciones de agua, o bien acarrear partículas de polvo o metales que causen cortocircuitos en las tarjetas electrónicas. Vamos entonces a reconocer las diferentes alternativas de climatización de gabinetes con las que contamos para solucionar estos problemas. Comencemos enlistando los 3 tipos de climatización que existen: la climatización de circuito abierto, la climatización de circuito cerrado y la conductiva. Las climatizaciones de circuito abierto son los sistemas en los que hay un intercambio constante de aire del exterior al interior del gabinete y viceversa, normalmente aplicados con ventiladores que introducen aire frío por la parte baja del gabinete y ventiladores que sacan el aire caliente por la parte alta. Estos sistemas pueden apoyarse de rejillas o filtros para evitar el ingreso de contaminantes, además de que deben trabajar siempre con una entrada y una salida para garantizar la eficiencia en el flujo de aire. Comento esto porque en más de una ocasión he visto gabinetes con solamente una entrada de aire pero sin una salida, o gabinetes con un ventilador de expulsión pero sin una entrada de aire frío, lo cual está completamente contraindicado. Este tipo de sistemas son los más comunes, pero también los de mayores posibilidades de ingreso de partículas contaminantes o humedad. Tienen, aun cuando se utilicen rejillas y filtros, riesgos de acarrear los contaminantes o la humedad. Además, debemos considerar que cuando aplicamos este tipo de climatizaciones, la temperatura del gabinete siempre estará por encima de la temperatura ambiente, que en caso de que el entorno tenga un clima templado puede no ser grave, pero si estamos en lugares de muy altas temperaturas, no serán una solución eficaz. En el caso de las climatizaciones de circuito cerrado, lo que se hace es reciclar el aire al interior del gabinete y enfriarlo protegiéndolo de polvos y humedad, de manera similar a lo que tendríamos dentro de un refrigerador común, utilizando intercambiadores de calor o sistemas de aire acondicionado, manteniendo la integridad del aire dentro del gabinete. Finalmente, tenemos la climatización conductiva, que implica sobredimensionar los gabinetes para utilizar los mismos como intercambiadores o disipadores de calor. Revisemos algunos de los sistemas de climatización. En primer lugar, tenemos las rejillas y ventiladores sin filtro y con filtros. Tenemos sistemas de aire acondicionado, intercambiadores de calor,
sistemas de inyección de aire frío por efecto vórtex, enfriadores de aire apoyados de alimentaciones de agua fría y finalmente enfriadores termoeléctricos que, apoyados en el efecto Peltier, pueden enfriar placas metálicas para mejorar la temperatura de nuestro gabinete. ¿Cómo vamos a elegir entonces el mejor sistema de refrigeración para nuestro gabinete? Tenemos que considerar los siguientes factores. Número 1, la temperatura ambiente en la que se encuentra. Número 2, la temperatura que deseamos alcanzar en el interior del gabinete o la temperatura que los componentes requieren para trabajar en condiciones ideales. Número 3, el volumen del gabinete con el que estamos trabajando. Y número 4, el espacio que tenemos para montar nuestro equipo, así como el voltaje con el que trabajamos para que todos los recursos puedan conectarse correctamente. Teniendo estos datos, puedes apoyarte del software que vamos a dejar en un link en la descripción del video, así como solicitarnos una visita para realizar contigo una auditoría térmica y sugerirte las mejores alternativas. Con esta información vamos a concluir el video de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarlos para elegir con ustedes los gabinetes y sus sistemas de climatización para que satisfagan de la mejor manera sus necesidades, apoyándolos de manera remota o bien con un recorrido por su planta para identificar sus áreas de oportunidad. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Si requieren asesoría o la cotización de algún equipo para su industria, pueden contactarnos a través de nuestra página de internet, correo electrónico o el teléfono que vamos a dejar en la descripción.